Cuba, para ellos, para Marco Rubio y para Donald Trump, con el reflejo informativo que tiene de su secretario de Estado, Cuba es esa comunidad de Miami recalcitrante, ultraderechista, procedente de la antigua burguesía, esa que controlaba, que era colaboracionista con el régimen criminal de Batista. Esa es Cuba para el régimen de Estados Unidos. Pero lamentablemente esa no es Cuba. Eso es un fragmento minúsculo de una Cuba del pasado, ni siquiera de la Cuba de ahora. Lo que ocurre es que tienen tantísimo poder comunicacional, económico, militar, diplomático, que su mensaje llega hasta los sectores, incluso de cierta inmigración cubana, que se tragan con patatas toda su retórica. Pero ahora, cuando ya se quitan la careta absolutamente y dicen estamos dispuestos a quitar hasta la última gota de petróleo del pueblo cubano, estos idiotas que se han tragado el anzuelo y la mentira de que el bloqueo no existía, ¿qué dicen ahora? ¿Que también es mentira que están tratando de quitar hasta la última gota de petróleo? ¿O todavía se van a creer que con la última gota de petróleo que deje de llegar a Cuba, eso va a ser en contra del gobierno y no en contra del pueblo? O sea, porque me imagino que habrá idiotas que llegarán a decir eso, pero creo que eso ya es imposible, ¿no? O sea, realmente si no llega petróleo a Cuba, si no se pueden producir nada, ni mover ni siquiera las ambulancias, que no puede haber ni medicamentos, ni operaciones, y la gente se muere y hay hambre en el país, entonces creo que ya llegará un momento en que tendrán que reconocer que el bloqueo es una guerra genocida, absolutamente criminal y asesina contra su propio pueblo. Digo yo. Y lo que pone descubierto de una vez, pues si alguien tenía dudas, pues hay gente que están tan idiotizadas, José, que no ve más allá del ombligo, ¿no? Estados Unidos, y lo hemos dicho y lo repetimos, tiene como potencia, quiere mantener su hegemonismo, y como potencia hegemónica, pues está también en contradicciones, ¿no? Porque lo que ellos enarbolan o que tiene que tener otros países, según qué país, según qué gobierno. Si es un gobierno de ultraderecha, pero sirve a los intereses de Estados Unidos, ese es mi amigo, lo abrazan, lo agasajan, le ponen un colchón, para que esté cómodo, en fin. Pero no es lo que está pasando en Estados Unidos hoy. Hay que ver estos sinvergüenzas, el Otaola y compañía. Yo no he escuchado ningún comentario contra la represión al contrario, que está teniendo lugar en los Estados Unidos. Aplauden e incluso llaman a la delación. O sea, llama a tal teléfono para denunciar al ICE de tal migrante que está. O sea, algo de escándalo. Asesinan a una madre. No. Asesinan. Lo justificó Otaola, dijo, no, que fue en defensa propia y muerte. Asesinan a un ciudadano de Estados Unidos, no inmigrante, ciudadano de Estados Unidos, a un enfermero, lo asesinan a mansalva. No hay un comentario. Caramba, que nada de eso, ni un tantico así como si hubiera ocurrido en Cuba. Pues ni un poquito. No, por favor, si ocurre en Cuba. Un policía metiéndole 3 disparos a alguien en la cabeza. No. En Cuba, imagínate. Terrible. Sin embargo, pasa en Estados Unidos, ha pasado siempre la represión, el asesinato contra los negros y las negras en Estados Unidos. Y me gusta decir negro y negra, no afro de nada, negro. La población negra en Estados Unidos. Por cierto, ahora se está organizando otra vez. Las panteras negras. Panteras negras, porque es el mismo sistema que ese no funciona. Ese sistema no ha funcionado. El tema de la salud, pero ¿cuántos mueren al año? Hay una cifra ahí de escándalo, no recuerdo exactamente, pero una cifra de escándalo de muertos por falta de asistencia médica. En el país más rico. Pero eso es por el bloqueo, Lázaro. Eso es porque tienen algún bloqueo. Sí. Bloqueo a la salud, porque si no, uno no entiende que puede haber tantos muertos. Sí, muertos. Aparte, los muertos por las armas,
de fuego, hay más armas que personas en Estados Unidos, y hay una industria y hay congresistas y politiqueros que llenan sus bolsillos de esa industria, porque tiene ahí una cuota, y no importa que mueran toda la semana jóvenes, de todo tipo, de ancianos, mujeres, y ahora tienen una, que no sé, yo creo que eso tendrá que llevarlo a juicio, los crímenes del ICE. Se supone que si son 40, llevarlo a juicio, porque han asesinado, incluso la represión descarnada, represión, no la que en Cuba, que un policía le coge la oreja lo agarra por la oreja a un idiota que esté afectando una tienda. No, 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 no. Lo tiran al suelo, le dan patadas, le meten gas pimienta, le ponen la pistola, la bota en la cabeza, da igual, pero así, eso lo está viendo el mundo. ¿Dónde están toda esta gente que hablan de derechos humanos y que la libertad y que en Cuba? ¿Por qué no miran para ahí mismo? Eso está ocurriendo en el propio Estados Unidos, el país de la democracia, la libertad. Pues eso no lo queremos para Cuba. Tienen que estar claros que no queremos para Cuba. No, primero, nadie quiere volver al pasado. No queremos volver al pasado. Y con Cuba, como decimos en Cuba también, el salto es más cortico. Con Cuba, señores imperialistas, el salto es más corto. No van a llegar y... Además, lo dijo una actitud que realmente, bueno, me gustó y lógico, porque debe ser así, ¿no? En base a las relaciones, estrechas relaciones que tiene Cuba con Rusia. El embajador de Naciones Unidas dijo que no, que con Cuba no va a que en Cuba no va a suceder lo que sucedió en Venezuela. Aviso a navegantes.